W hablan los congresistas. Entonces, Lucas, para nuestro tema del día que haya claridad, lo que ha dicho el doctor de la Calle es que nos tenemos que preparar para ver a los señores de las FARC en el Congreso. Sí, señor. No hay nada que hacer. O, si preferíamos, algo que ya no pasó, porque el gobierno tomó la decisión en esa negociación de preferir a los jefes de las FARC en el Congreso que en el monte echando bala, ¿no? Sí, señor, y para tratar precisamente este tema del día tenemos a dos congresistas que representan dos puntos de vista sobre este tema. Saludamos a la representante de la Alianza Verde, Ángela Robledo. Representante, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W. Muy buenos días, Lucas, para ti y para todo el panel de la W. También saludamos al senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. Senador, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Lucas, muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Representante Robledo, ¿cuál es su opinión sobre esta declaración de Humberto de la Calle en el periódico El Tiempo? ¿Tenemos que prepararnos para ver a los jefes de las FARC haciendo política? Yo creo que sí, por supuesto. Esta ha sido una aspiración de las FARC hace muchos años. Recordaba una carta de Jacobo Arenas, en su momento a Belisario Betancur, donde planteaba que los dos orígenes de esta guerrilla había sido el tema de la concentración de la tierra y lo que había ocurrido con el Frente Nacional en términos de que no había quedado abierta una posibilidad de participación política para la oposición, para quienes pensaban distinto en este país. Hace 30 años está esa aspiración. Yo sé que es complejo, como lo dice el doctor Humberto de la Calle, pero lo señaló también en su momento Rodrigo Londoño, cuando el jueves pues se anunció el cese bilateral y lo que venía más adelante. Ahí está la aspiración de hacer política y me parece que es lícito. En el origen de la guerrilla está esa aspiración y seguramente va a hacerse realidad. Por supuesto, esto va a pasar por el marco de justicia especial para la paz. No hay que olvidar que en el marco para la paz que aprobamos hace 5 años aproximadamente, también estaba abierta esta posibilidad una vez se resolviera la situación jurídica de los integrantes de la FARC y en particular los integrantes del secretariado de las FARC. Senador Macías, su partido se ha puesto en múltiples ocasiones a la posibilidad de que los líderes de las FARC y los responsables por delitos de lesa humanidad pues participen en política, pero le pregunto, ¿no es mejor verlos en el Congreso de la República que empuñando las armas en el monte? Lucas, lo que ocurre es que todo lo están cambiando y como ustedes hacen la pregunta que si nos preparamos para tal cosa o tal otra, lo que nos viene el gobierno todos los días contando sorpresas es preparando al país para todo lo que hay que todavía no conocemos y esto que lo ha dado a conocer el jefe de los negociadores del gobierno, pues me parece muy grave como todo lo que ha venido haciendo el gobierno en este proceso. Nosotros dijimos desde un comienzo, hace 3 años y medio, que en uno de los puntos que se plantearon como alternativa para que el gobierno saliera adelante con este proceso, que se le permitiera al guerrillero raso, a aquel o al miliciano que no esté incurso en crímenes atroces, en delitos de lesa humanidad, que pudiesen hacer política, pero no a los responsables de crímenes atroces que lo hicieran. Pero como han venido modificando la Constitución desde La Habana, pues seguramente van a introducir todo esto, y como les van a perdonar todos los delitos, todos los crímenes, porque el anunciado de justicia transicional que llaman, porque hasta esa la han desvirtuado, pues simplemente nos dice que quienes confiesen sus crímenes quedarán borrados sus penas y por supuesto pues los dejarán listos para que hagan política aún armados, como posiblemente lo van a hacer si hubiese el plebiscito, porque si ustedes leen lo de las zonas de concentración como están y lo del plebiscito que lo anunciaron tanto el gobierno como las FARC, pues seguramente lo van a hacer y van a hacer política armada. Entonces ahí son los puntos donde nosotros hemos dicho claramente que se le permita, repito Lucas, al guerrillero raso, al miliciano raso que no está en curso en crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, que hagan política, pero a los cabecillas que inclusive
son los jefes del cartel más grande del mundo del narcotráfico. Hombre, no se le ha permitido en este país a ningún autor de crimen atroz o de delito de lesa humanidad que haga política o de que sea elegido. Representante Robledo, ¿no cree usted que este anuncio del jefe negociador del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, pues sienta un mal precedente para el futuro, puesto que los líderes de las FARC no tendrán que ser confinados en una institución penitenciaria y podrán inmediatamente participar en política? Entonces, a futuro, esto no puede marcar un antecedente malo para las personas que piensan en el uso de las armas para llegar a la actividad política? Bueno, lo primero sobre hacer política sin armas es una mentira. Aquí no se va a hacer política sin armas. El plan de desarme, de inventario que nunca se ha hecho en Colombia, cuando en la desmovilización de los paramilitares se hizo un inventario, se almacenaron en container esas armas, luego se hizo y se entregó al país un inventario de eso. Eso no va a ocurrir aquí. Son 6 meses con un cronograma clarísimo y con la veeduría de Naciones Unidas para ratificar que eso no va a ocurrir. En segundo lugar, la figura de la justicia transicional estuvo incorporada también en el proceso de negociación con los paramilitares. Incluso a ellos se les quería dar un tratamiento político. Fue la Corte Constitucional la que puso ese límite. Si eso no hubiera ocurrido, incluso de pronto hubiéramos visto a Mancuso en el Congreso de la República, no como ocurrió cuando fue hablar de sus tristezas y de que él era una víctima, sino como un político. Entonces, yo sé que son temas muy difíciles, pero ahí hay una aspiración, ahí ha habido un proyecto político que gustenos o no, ha estado trabajándose por muchos años desde los integrantes de la guerrilla. Ya veremos las condiciones, seguramente en el próximo ciclo vamos a tener una mayor claridad frente a lo que dice Humberto de la Calle, cómo, cuándo y dónde van a poder hacer política. Senador Macías, en el caso del proceso de paz con el M-19, pues sus militantes no pagaron un solo día de cárcel y se les permitió la participación en política. De hecho, uno de sus miembros hace actualmente parte de la bancada del Centro Democrático en el Senado, el senador Eber Bustamante. ¿Cuál es la diferencia entre este caso con el M-19 y este proceso de paz en La Habana con las FARC? Lucas, ningún dirigente del M-19 responsabilizado o señalado por crímenes atroces tuvo esa oportunidad. Igualmente, en el caso de los paramilitares, los que hoy critican, o los que hoy criticaron mejor lo que ocurrió con los paramilitares en el caso de justicia, que los condenaron a 8 y 10 años de cárcel, hoy le están permitiendo o están aplaudiendo que los cabecillas de las FARC, que son narcotraficantes, no vayan a la cárcel. Pero también los paramilitares, de ninguna manera, en los acuerdos con el gobierno, ahí no intervino la Corte para nada, en los acuerdos con el gobierno no se le permitió la elegibilidad, inclusive después de haber pagado la pena. Hoy un paramilitar, después de que pague la pena que están pagando, que están extraditados, no puede ser elegido en este país. Y contrario van a ser con los cabecillas de las FARC, que además, repito, Lucas, son la cabeza del cartel de cocaína de narcotráfico más grande del mundo. Hay unas diferencias grandes que podríamos analizar en un espacio mayor, pero lo que quiero decirle es que ningún dirigente, ninguna cabeza del M-19 culpado o señalado por crímenes atroces se le permitió la elegibilidad en aquella época, como tampoco se permitió en ningún momento a los paramilitares que fueran elegidos aún después de pagar su pena. Entonces, aquí se le está torciendo el cuello a la Constitución por todos lados para favorecer en todo sentido a las FARC. Yo he concluido que este proceso es excelente, es muy bueno para los cabecillas de las FARC y pésimo para el país, porque los ejemplos que van a salir de aquí, el mal ejemplo que va a salir de aquí, es terrible para el futuro de la nación.
Representante Ángela María Robledo, ya que se trae a colación el proceso que se dio en los años 90 con el M-19 y se habla de que si a ellos se les permitió hacer política, ¿cuál es la diferencia con la guerrilla de las FARC? En su momento al M-19 para poder participar en la constituyente, pues estos tuvieron el apoyo popular, tuvieron que salir a hacer campaña, incluso alguien de su partido, ex M-19, el doctor Antonio Navarro, menciona que efectivamente así debería ser. ¿Por qué razón aquí se está contemplando incluso la posibilidad que si bien las FARC participen en político, se les puedan llegar a garantizar algunas curules regionales gratis sin tener que salir a las calles a pedir los votos de la ciudadanía? Bueno, el M-19 recibió una amnistía total y en esa época se podían hacer las amnistías totales, no estaba la Corte Penal Internacional, que pone un claro límite frente a las amnistías generalizadas. Esa es una razón por la cual hoy Antonio Navarro puede hacer política en la Alianza Verde, y igual Gustavo Petro llegó a ser alcalde y congresista, eran otras las condiciones. Entonces, ahí, pues con todo respeto con el senador Macías, el senador Eben Bustamante también se vio beneficiado por esa amnistía. Eran otros los tiempos, era otra claro que sí. Sobre el delito político. Doctor Ángela María, sin embargo, aquí, o sea, más allá de la participación en política, que sin duda alguna es uno de los reclamos que hace la oposición, según escuchamos al senador Ernesto Macías, también hay una preocupación, y es ¿por qué razón se piensa que existe la posibilidad de que se les den curules sin tener que salir elegidos en las urnas a algunos integrantes de las FARC? Bueno, cuando eso no ha pasado en otros procesos. No se sabe todavía, Camila. En el acuerdo del segundo punto de participación política se habla de unas circunscripciones especiales, que serían unas curules no solo para integrantes de la guerrilla, sino también para grupos que han tenido una enorme subrepresentación, o sea, que no han estado representados en el Congreso de la República, como los indígenas, como los afros, como los campesinos. Entonces, yo lo que creo es que suele hacerlo Humberto de la Calle. El primero lanza un poco los temas que pueden ser polémicos, fue algo similar cuando dijo que el narcotráfico podía ser considerado un delito conexo. Eso será también parte de lo que se está discutiendo y lo que definitivamente el Tribunal de Justicia Especial para la Paz va definitivamente a definir, pero yo sí creo que si no se hubiera abierto el camino, no hubiéramos tenido este evento tan maravilloso del jueves, que es frenar la guerra. Es que cómo no nos va a parecer que es importante para un país que no se maten los jóvenes en Colombia, porque es que los muchachos que mueren en la guerra no son nuestros hijos, son los hijos de los campesinos, son los hijos de los indígenas. El 90% del ejército está conformado por muchachos de escasos recursos. ¿Cómo no celebrar esto? Lo que pasa es que con el Centro Democrático nunca hay para ellos una buena noticia, siendo que ha habido acuerdos que de alguna manera han recogido las recomendaciones en los debates que se han dado en el Congreso de la República. A uno le parece muy, muy extraño que no vayamos a celebrar, que dejemos de matarnos entre hermanos y hermanas, y eso tiene un costo, y uno de estos va a ser seguramente el de la participación política de integrantes de las FARC. Bueno, pues representante Ángela María Robledo de la Alianza Verde y senador Ernesto Macías del Centro Democrático, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W Radio.